para todos los presentes. Les damos un cordial saludo a todos los miembros de esta importante comisión, funcionarios de la administración departamental que nos acompañan. Está como invitado hoy el doctor Dairo Kulman, nos acompaña el señor secretario de Hacienda, doctor Baños, y el doctor Ever Caicedo, del equipo de la Secretaría de Hacienda. Señor secretario, iniciamos con el llamado a lista. Buenos días a todos los presentes. Se cita a los honorables diputados electos para el periodo 2020-2023, pertenecientes a la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, para que asistan a la octava sesión el día 8 de julio de 2021 a las 7 a.m. de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Llamado a lista y verificación del quórum. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavides Aguas. Presente. Verónica Payares Vázquez. Presente. Por el Partido Conservador, Juan Mejía López. Presente. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Muy buenos días, Juan Puente Tous, presente, señor secretario. Partido Alianza Social Independiente ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, presente. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente, señor secretario. Señor presidente, para informarle que hay quórum. Verificado el quórum, señor secretario, continúe con el proyecto de orden del día. Correspondiente a la octava sesión de la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, en el día de hoy, jueves 8 de julio de 2021, horas 7 a.m. de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta 007 del 29 de junio de 2021. Tercero, comunicaciones. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para el primer debate del proyecto de ordenanza, por medio de la cual se modifica la ordenanza 301 de 2020 y se dictan otras disposiciones. Quinto, proposiciones y varios. Leído el proyecto de orden del día, señor presidente. Leído el proyecto de orden del día, se somete a consideración de la comisión. Se abre su discusión. Anuncio que se va a cerrar. ¿Aprueba la comisión el proyecto de orden del día leído? Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Aprobado. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Aprobado, señor secretario. Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado el orden del día, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la comisión aprueba el orden del día de hoy. Aprobado el orden del día. Continúe con el mismo, señor secretario. Segundo punto del orden del día, lectura y aprobación del acta 007 del 29 de junio de 2021. Señor presidente, para informarle que el acta en mención fue enviada a los correos de los honorables diputados de la comisión primera. Siendo enviada el acta en mención a los correos de todos los honorables diputados, por lo tanto, de pleno conocimiento, se abre la discusión para su aprobación. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la comisión el acta enviada a sus correos? Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Aprobado. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobada el acta, señor secretario.
Señor presidente, para informarle que la comisión aprueba el acta 007 del 29 de junio de 2021 enviada a su correo. Continúe con el orden del día, señor secretario. Tercer punto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones? No, señor presidente, no hay comunicaciones, secretario. Continúe con el orden del día, secretario. Cuarto punto del orden del día, estudio y aprobación del proyecto de informe para el primer debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se modifica la ordenanza 301 del 2020 y se dictan otras disposiciones. Por tratarse del primer debate, déle lectura a la exposición de motivos. Exposición de motivos. Primero, marco constitucional y legal. El presente proyecto de ordenanza cuenta con las siguientes bases jurídicas de orden constitucional. Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano. 9. Contribuir al financiamiento de los gastos de inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. 1. 4. Decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones. Artículo 300. Corresponde a la Asamblea Departamental por medio de ordenanza. 4. Decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. Artículo 305. Son atribuciones del gobernador presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de ordenanzas sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual y gastos. 11. Velar por la exacta recaudación de las rentas departamentales de las entidades descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la nación. Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero en el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia C-537 del 23 de noviembre de 1995, magistrado ponente Hernando Herrera Vergara señaló, abro comillas, conforme a lo anterior, estima la Corte que la regla general en virtud de lo dispuesto por el artículo 338 superior es que la ley que crea una determinada contribución debe definir directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Pero ello no basta para que, dentro de una sana interpretación de las normas constitucionales, sean las entidades territoriales las que, con base en los tributos creados por la ley, puedan, a través de las ordenanzas departamentales y los acuerdos municipales o distritales, a través de sus corporaciones, fijar los elementos de la contribución respectiva, o sea, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, así como las tarifas de las mismas. Cierro comillas, la sentencia C-356 de 1997 de la Alta Corte, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, aclara la facultad para desarrollar su función impositiva a las entidades territoriales dentro de ciertas limitancias en los siguientes términos. Abro comillas. No obstante, como lo ha señalado la Corte con fundamento en los artículos 287, 294, 300, 4, 303, 4, 317 y 338 de la Constitución, no existe una autonomía absoluta en materia fiscal en cabeza de las entidades territoriales, pues su competencia para establecer y regular los tributos deben ejercerse por la autoridad competente dentro de los límites que le señalen la Constitución
el legislador puede señalar ciertas pautas, orientaciones y regulaciones o limitaciones generales para su ejercicio, siempre que se respete el núcleo esencial de la autonomía, es decir, que no se desnaturalice la esencia de esta, de modo que se la desvirtúe, desconozca o desnaturalice. Cierro con de estirpe nacional o territorial, pudiendo frente a estos términos fijar unos parámetros que le permitan a las asambleas y consejos decretarlos dentro de sus respectivas jurisdicciones. Sin perjuicio, claro es, de las facultades reglamentarias que con arreglo a la Constitución y la ley correspondan a las asambleas y consejos, cierro comillas. Además, agrega, en todo caso, cuando quiera que la ley faculte a las asambleas o consejos para crear un tributo, estas corporaciones están en libertad de decretar o no decretar el mismo, pudiendo igualmente derogar en sus respectivas jurisdicciones el tributo decretado. Hipótesis en la cual la ley de facultades mantendrá su vigencia formal a voluntad del Congreso, al paso que su eficacia práctica dependerá con exclusividad de las asambleas y consejos. De lo cual se concluye que mientras en los tributos de linaje nacional el Congreso goza de poderes plenos en lo tocante a los tributos territoriales, su competencia es compartida con las asambleas y consejos, a menos que se quiera soslayar el principio de autonomía territorial que informa la Constitución. Las bases jurídicas de orden legal sobre las que se desarrolla el presente proyecto de ordenanza son las siguientes. 2. Motivación. Teniendo en cuenta los aspectos constitucionales y legales y los 3 principios que rigen el sistema tributario en Colombia, se procede a definir las principales propuestas que se tienen para modificar y reglamentar aspectos tributarios en el departamento de Bolívar respecto de los hechos generadores y las tarifas de la estampilla Proelectrificación Rural, regulada por la Ley 1845 del 2017 y la Ordenanza 301 del 2020 en el departamento de Bolívar, a efectos de atender la ortodoxia normativa tributaria, todo ello conforme aquí se explica. Estampilla Proelectrificación Rural. La estampilla Proelectrificación Rural es un tributo que viene dado desde la Ley 23 de 1986 por un término de 20 años y prorrogada 10 años más por la Ley 1059 del 2006. Con fundamento en esta ley se expidió la Ordenanza 12 de 2006, la cual estuvo vigente hasta el año 2016 y posteriormente se expidió la Ley 1845 del 2017, mediante el cual se estableció este tributo por el término de 20 años. En estas leyes se ha facultado a las asambleas departamentales para establecer el reglamento para su aplicación. Por consiguiente, con sujeción a la Ley 1845 del 17 de julio del 2017, la Asamblea Departamental de Bolívar expidió la ordenanza número 301 del 2020, sancionada el 4 de diciembre de 2020, por medio de la cual se adoptan medidas rentísticas y tributarias como monopolios rentísticos sobre alcoholes, licores, destilados, estampilla, proelectrificación rural y se dictan otras disposiciones en materia tributaria. En esta ordenanza se estableció el reglamento de dicho tributo, quedando contenidos entre los artículos 40 y 53, fijando los elementos sustantivos tales como sujeto activo, Departamento de Bolívar, sujeto pasivo, las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las uniones temporales, hecho generador, todas las solicitudes allí señaladas realizadas por los sujetos pasivos mediante actos y documentos. Base gravable, salario mínimo legal mensual vigente, valor comercial, factura sin IVA, para las actividades grabadas que se describen en la tabla tarifa, tarifa aplicada en porcentaje en cada una de las actividades grabadas. El artículo 46 de esta disposición contempla entre los hechos generadores, bases gravables y tarifas para el pago de la estampilla Proelectrificación Rural, actos relativos a tránsito y transporte, generándose un impacto financiero negativo que afecta a la Secretaría de Movilidad para cumplir con el objeto para la cual fue creado, evidenciando una desventaja en materia de competitividad y mercadeo frente a los demás organismos de tránsito del sector, por el incremento en las tarifas a cobrar por la inclusión de este concepto. El análisis radica en la consideración de los factores de competitividad de la Secretaría de Movilidad del Departamento de Bolívar que permitan hacer una idea de la dinámica de los mercados en materia de tránsito y transporte. Este ejercicio se enfoca en evidenciar las distintas variables propias de la competitividad frente a otros organismos de tránsito, con el cobro de la estampilla Proelectrificación Rural,
y la incidencia negativa en el cumplimiento de los fines misionales de la entidad, truncando la esencia del organismo de tránsito del Departamento de Bolívar, como lo es la eficiencia en la satisfacción de las necesidades del sector de tránsito y transporte y el posicionamiento como entidad prestadora de un servicio público a la vanguardia. Por tal motivo, el gobierno departamental considera necesario adoptar las medidas precisas para evitar un menoscabo a las arcas por los conceptos de trámites que se verán mermados por la aplicación de la Ordenanza 301 del 2020, generando consecuencias negativas para la gestión de la Secretaría de Movilidad como autoridad de tránsito departamental, de acuerdo con la proyección que se mostró en un escenario de competitividad de tarifas de tránsito frente a los otros organismos de tránsito, que se ve truncado con gravámenes como el aquí señalado, lo que conllevaría el no aumento del parque automotor y desincentiva la realización de trámites ante el organismo de tránsito departamental. Análisis comparado del mercado. A continuación se presenta un comparativo de las tarifas vigentes en los diferentes organismos de tránsito que describe que el aumento en el valor de la tarifa nos hace menos competitivos y por ende no incentiva el registro inicial de matrículas, carros, motos, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola, y la expedición de licencias de conducción, lo que se traduce en menos trámites asociados y menos ingresos. Es necesario precisar que los organismos de tránsito y transporte que actualmente se encuentran habilitados en los diferentes municipios que conforman el departamento de Bolívar ofrecen acceso fácil a las sedes principales, lo que permite la libre escogencia del ciudadano al momento de realizar su trámite inicial. Estos organismos son los siguientes. Primero, Departamento Administrativo, Tránsito y Transporte Distrital de Cartagena, DAP. Segundo, Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco. Tercero, Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Arjona. Cuarto, Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Clemencia. Quinto, Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de Carmen de Bolívar. Sexto, Departamento de Tránsito y Transporte Municipal de San Juan de Nepomuceno. Séptimo, Fondo Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre de Magangué. Octavo, Inspección de Tránsito de Monposo. Los trámites que en la actualidad se presentan en la Secretaría de Movilidad en su gran mayoría corresponden a trámites iniciados con el anterior Fondo de Tránsito y Transporte de Bolívar, FTTP-B, el cual se encuentra en liquidación. En la siguiente tabla se evidencia el parque automotor de la Secretaría de Movilidad de Bolívar con sede operativa en el municipio de Santa Rosa. Hay un cuadro con 3 tablas que contiene la distribución del parque automotor Movilidad de Bolívar, Santa Rosa, la clase de vehículo, la cantidad y el porcentaje. Automóvil, cantidad 7.969, porcentaje 25%. Bus, cantidad 2.261, porcentaje 0,8%. Buseta, 32, cantidad 32, porcentaje 0,1%. Siguiente, camión, 1910, porcentaje 6%. Siguiente, camioneta, cantidad 3.496, porcentaje 11%. Campero, cantidad 2.976, porcentaje 9,3%. Cuatrimoto, cantidad 13%, porcentaje 0,0%. Siguiente, grúa, cantidad 1, porcentaje 0,0%. Siguiente, maquinaria industrial 1, porcentaje 0,0%. Siguiente, microbús 88, porcentaje 0,3%. Siguiente, motocarro, cantidad 15, porcentaje 0,%. Siguiente, motocicleta, cantidad 14.673, porcentaje 46%. Siguiente, tractocamión, cantidad 207, porcentaje 0,6%. Siguiente, volqueta 225, porcentaje 0,7%. Para un total de 31.867 y un porcentaje el equivalente al 100%. Es por ello la importancia y relevancia que tiene el valor de las tarifas para la realización de trámites asociados a cada vehículo, al igual que los registros de licencias de conducción. Secretaría de Movilidad con relación a otros organismos de tránsito. En la tabla siguiente se dan a conocer los diferentes valores de las tarifas de los trámites de automotores y conductores sujetos pasivos de la estampilla Proelectrificación Rural autorizada mediante la Ordenanza 301 de 2020
frente a los otros organismos de tránsito habilitados en los diferentes municipios del departamento de Bolívar y que son la competencia directa de la Secretaría de Movilidad. Hay un análisis de mercado, un análisis comparativo con el nombre de las secretarías de movilidad, los valores que se cobran en cada sector para sustentar el proyecto de ordenanza, la cual fue ampliamente expuesta en la socialización del proyecto. Lo anterior permite evidenciar cómo se ven afectadas las tarifas de la Secretaría de Movilidad al aplicarle el valor de la estampilla, superando los valores promedio de los demás organismos de tránsito habilitados en el departamento, encareciendo los trámites de los vehículos inscritos en el organismo y cerrando las puertas a nuevos usuarios, por cuanto el valor del trámite es un factor determinante al momento de tomar la decisión por parte del usuario o concesionario para llevar a cabo trámites nuevos, conductores y automotores. Siendo el valor del trámite un factor que incide en la decisión del usuario por la libre competencia que es determinada por el valor del trámite al momento de decidir dónde realizarlo, esto conlleva el sostenimiento del organismo en cuanto a ingresos, toda vez que un trámite inicial puede generar más trámites asociados al trámite inicial. Las tarifas antes descritas para la Secretaría de Movilidad hacen que cada día el ingreso por concepto de trámites no aumente, siendo este un organismo de tránsito que entró a operar recientemente, disminuyendo el parque automotor por trámites de traslado y que no se ingrese en registros nuevos. Para vislumbrar las proyecciones, a continuación se muestran unas estadísticas que referencian el departamento de Bolívar con respecto al total de trámites realizados a nivel nacional, lo anterior con el fin de generar las estrategias y promover acciones que propendan por el aumento de ingresos, siempre y cuando no se graben dichos trámites con la estampilla que es objeto del presente análisis. Participación de registros iniciales de Bolívar a nivel nacional 2019-2020, tabla que muestra la participación en matrículas iniciales en todos los organismos del departamento de Bolívar, con una vigencia año 2019-2020, para hacer comparación y sustentar el proyecto de ordenanza. Los anteriores datos describen que existen retos grandes de crecimiento para la Secretaría de Movilidad del Departamento de Bolívar, aplicando estrategias de buen servicio y en especial valores competentes en las tarifas de los trámites y no generar costos adicionales al trámite que no hagan imposible de realizar, y se lleven a cabo trámites de traslado de hoja de vida de vehículos a otros organismos de tránsito, aumentando la brecha de participación en el mercado de la Secretaría de Tránsito Departamental. Mayor trámite realizado 2019-2020. Trámites generales, movilidad Bolívar, Santa Rosa, movilidad Bolívar, SAS, 2019-2020. Tiene un cuadro con 6 tablas, la descripción de carros y motos, el año 2019 con respecto al 2020, indeterminado Santa Rosa, en el año 2019 584, en el año 2020 194, traslados a Santa Rosa en el año 2019 43, en el año 2020 20, traspasos Santa Rosa, año 2019 224, año 2020 112. Traspasos Departamento de Bolívar, año 2019 8.663, año 2020 5.908. Participación Santa Rosa, año 2019 2.5%, año 2020 1.8%. Esta tabla da cuenta de que los trámites de traspasos a personas indeterminadas tienen especial relevancia, teniendo en cuenta que corresponden a propietarios que tenían traspasos sin legalizar y transcurrido el tiempo sin poseer el vehículo, efectúen el pago de impuestos y tasas y están a paz y salvo con el departamento y no seguir generando gastos por cuenta de ellos. Esta situación pone prácticamente fin a la hoja de vida del vehículo para futuros trámites, donde solo se generan costos por custodia de la documentación. De igual manera, los traslados de cuentas a otros organismos de tránsito son hojas de vida de vehículos que dejan de pertenecer a la Secretaría sin tener trámites a futuro. El hecho histórico de la pandemia COVID-19 en el año 2020 hace que se deban redoblar los esfuerzos para alcanzar las metas propuestas en la normalización de la operación del organismo de tránsito. Sin embargo, la estampilla creada impacta de forma negativa el mejoramiento de la Secretaría de Movilidad en términos de ingresos económicos.
Una de las estrategias primordiales para aumentar los trámites y los ingresos es el valor de la tarifa de trámite y de esta manera hacerle frente a la pérdida que tuvo el sector automotriz el año anterior con relación al 2019 del 28.5% y en especial para el departamento de Bolívar, cuyo decrecimiento fue del 32.5%. Estas estadísticas indican que existen grandes retos y esfuerzos que realizar para ofrecer un servicio en condiciones de eficiencia y calidad, las estrategias de índole comercial y un valor atractivo para los usuarios en las tarifas. Por todo lo anterior, la aplicación de la Ordenanza 301-2020 en lo referente a la estampilla por electrificación rural aplicada a los trámites relacionados con tránsito no permite cumplir los objetivos que se ha trazado la Secretaría de Movilidad en materia de ingresos que le permitan atender sus necesidades y gastos de funcionamiento. El análisis planteado en el presente documento evidencia la necesidad de sustituir algunos hechos generadores de la estampilla de proelectrificación rural contemplada en la ordenanza número 301 del 2020, artículo 46, en los actos relativos a tránsito y transporte, por cuanto le resta competitividad a la Secretaría de Movilidad en el departamento de Bolívar y a nivel nacional, necesario para posicionar a la entidad en la prestación de los servicios de tránsito y transporte. Las tarifas que ofrece la Secretaría de Movilidad con la aplicación de la Ordenanza 301 del 2020 hacen que cada día el ingreso por concepto de trámite sea menor, por no decir que la deja fuera del mercado, generando que se disminuya el parque automotor por trámites de traslado y no se ingresen registros nuevos de vehículos y trámites de conductores. En virtud de lo anterior, se propone sustituir los siguientes hechos generadores relativos a tránsito y transporte contenidos en la Ordenanza 301 del 2020. Una tabla, un cuadro con 3 tablas, contiene los hechos generadores, la base gravable y las tarifas, y contiene los actos relativos a transportes y tránsito, que fue ampliamente sustentada en la exposición y que son tomados de la Ordenanza 301 del 2020. Por los siguientes hechos generadores y a continuación se presenta la siguiente tabla con los nuevos hechos generadores. Por los siguientes hechos generadores, los cuadros podrán garantizar los ingresos para el cumplimiento de los programas y proyectos del sector energético del departamento, especialmente en las zonas rurales. Los hechos generadores están en un cuadro con 3 tablas y son los siguientes. Toda certificación que deban expedir los tesoreros, gerentes de institutos y demás funcionarios departamentales, la base gravable será de 5 unidades de valores tributarias, tarifa será del 2%. Siguiente, los certificados de paz y salvos que pida la Contraloría Departamental, una VT y la tarifa será del 0,5. Siguiente, los formularios de inscripción de establecimientos educativos de carácter privado tendrá una VT, base gravable será una VT y una tarifa del 2 puntos. Siguiente, cada inscripción a renovación de los establecimientos farmacéuticos, laboratorios, depósitos de drogas, fábrica de alimentos y establecimientos médico-quirúrgicos. La base gravable será de una VT y la tarifa del 2%. Siguiente, inscripciones de profesionales de la salud para el ejercicio de la respectiva profesión. Base gravable, una VT. Siguiente, la tarifa, 1%. Siguiente, constancia de habilitación en el registro especial de prestadoras de salud, de prestadores de servicios de salud. Base gravable, una VT, una tarifa del 2%. Siguiente, expedición de licencia de funcionamiento de rayos X y otras fuentes emisoras de radiaciones ionizantes. Base gravable, una VT, tarifa 2%. Siguiente, autorización de tránsito de droguerías, transformación ante la Secretaría de Salud, base gravable, una VT, tarifa 2%. Siguiente, inscripción para el manejo de mecanismos de control especial, base gravable, una VT, tarifa 2%. Siguiente, solicitud de licencia en seguridad social y trabajo en salud pública, persona natural, base gravable, una VT, tarifa 1%. Solicitud de licencia en seguridad social y trabajo en salud pública, persona jurídica, base gravable, una VT, tarifa 3%. Actos relativos a transportes y tránsito. Certificación de tradición, propiedad y matrícula, base gravable, una VT,
Porcentaje el 0,25. Siguiente, corrección y duplicado de licencia de tránsito. Base gravable 1 VT, tarifa 0,25. Levantamiento a la limitación a la propiedad, reserva y cambio de acreedor prendario. 1 VT, tarifa 0,25. Solicitud de blindaje e instalación de vidrios polarizados. 1 VT, tarifa 0,25. Cambio y reposición de placas automotor, vehículos, motocarros, remolques, semirremolques y similares. 1 VT, tarifa 0,25. Cambio y reposición de placas motocicleta. 1 VT, tarifa 0,25. Cancelación de matrícula o cambio de servicio. 1 VT, tarifa 0,25. Cambio de característica de vehículos, motocarros, remolques, semirremolques, multimodulares y similares. Color, motor, transformación, conversión, grabación de chasis o serial, etc. 1 VT, 0,25 tarifa. Cambio de característica de motocicleta, color, motor, transformación, conversión, grabación de chasis o serial, etc. de más de 125 cilindrajes, 1 VT, tarifa 0,25. Traspaso de vehículos, motocarros, remolques, semirremolques, multimodulares y similares y motocicletas, 1 VT, tarifa 0,25. Traspaso de personas indeterminada de vehículos, motocarros, remolques, semirremolques, multimodulares y similares y motocicletas, 1 VT, tarifa 0,25. Las actas de posición de los empleados del departamento de sus entidades descentralizadas y de la Contraloría Departamental, salario devengado, 1%, tarifa. Así las cosas, este proyecto de ordenanza tiene como fin adecuar y reglamentar aspectos tributarios. Con esto, lograr que responda más eficientemente a la dinámica económica departamental, puesto que se elaboró respetando todas las normas constitucionales y legales vigentes. En consecuencia, es jurídicamente viable su estudio y aprobación. Por todo lo anterior expuesto, se pone en consideración de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar este importante proyecto que le permitirá al Departamento de Bolívar lograr el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023, en especial lo concerniente programa denominado Fortalecimiento Financiero, Administrativo y Fiscal de la Secretaría de Hacienda, lo que permitirá contar con mayores recursos que beneficien el sector energético del departamento. Atentamente, Vicente Antonio Blelescat, gobernador de Bolívar. Leída la exposición de motivos, señor presidente. Leída la exposición de motivos, señor secretario, vamos a dar lectura al proyecto de informe de ponencia. No sin antes, señor secretario, preguntar al doctor Dairo Kulma, directo, pues, o secretaría totalmente implicada con este tema de este proyecto, beneficiada, por decirlo de alguna manera. No sé si él gusta en tomar la palabra y decir sus apreciaciones. Gracias, señor presidente de la comisión, doctor Elkin Benavides Aguas. Mi saludo para usted, para el señor presidente, para todos los miembros de la Duma departamental y los compañeros del gabinete de la gobernación de Bolívar que hoy nos honran con su presencia en esta reunión especial. Nosotros siempre empezamos dándole gracias a la Asamblea Departamental por todas las oportunidades que nos ha dado a nosotros desde que estamos al frente de la Secretaría de Movilidad. Para ustedes no es un secreto, y sobre todo aquellos que son repitentes en la Asamblea, cómo empieza el proceso de la Secretaría de Movilidad. Cuando nosotros llegamos a la Secretaría, no teníamos ni oficina, no estábamos operando como tal. Era el Fondo de Transportes y Tránsito de Bolívar, hoy en liquidación. Con esas facultades que usted le dieron al anterior gobernador para reestructurar la planta global de la gobernación de Bolívar, se crea en el 2017 nuevamente la Secretaría de Movilidad, porque su nombre era la Secretaría de Tránsito Departamental. Ahí se crea nuevamente la Secretaría como misión especial, la de ser responsable del transporte y tránsito de las carreteras del departamento de Bolívar, donde no existía organismo, o donde no existe organismo de tránsito. Es así como nosotros iniciamos todo ese bagaje, todo ese proceso para que el Ministerio de Transporte
le diera el aval a la Secretaría de Movilidad del Departamento de Bolívar como organismo de tránsito. Porque una cosa es que sea creada la estructura dentro de la estructura de la gobernación de Bolívar, a otra cosa muy distinta a que sea habilitada por el Ministerio de Transporte como organismo de tránsito. En ese proceso, nosotros fuimos habilitados en diciembre de 2017, pero ahí iniciamos todos nuestros procesos para adquirir los equipos, para la conexión al RUN, etcétera, etcétera, el convenio con la Federación de Municipios, que es la que maneja la plataforma CIMIT para el tema de los comparendos. Y es así que empezamos nosotros a operar el 25 de septiembre de 2018, fecha en la cual recibimos por parte del Fondo de Transportes y Tránsito de Bolívar, hoy en liquidación, de la sede operativa en el municipio de Santa Rosa. Y de ahí iniciamos nosotros todo ese bagaje, todo ese proceso para entrar a competir un organismo nuevo como éramos nosotros, con unas falencias que heredamos del anterior Fondo de Transportes y Tránsito de Bolívar, hoy en liquidación, frente a una serie de organismos de tránsitos en el resto del departamento que venían muy fortalecidos, tales como Turbaco, como Clemencia, como el mismo DAT, como Arjona, como el Carmen de Bolívar, como Magangué. Eso a nosotros, con la aprobación de esta ordenanza y grabar nuestros trámites, obviamente, como lo dice la exposición de motivos, nos deja a nosotros en una desventaja total frente a los demás organismos de tránsito. Muy bien, en su lectura, el secretario de la Duma, cuando lee el cuadro de los vehículos que nosotros tenemos matriculados, y vamos a mirar que el 46% corresponden a motocicletas. Es decir, casi el 50% de nuestro parque automotor son motocicletas de más de 30 años de haber sido matriculados. Es decir, nosotros tenemos en estos momentos un parque automotor totalmente obsoleto, que en su mayoría son personas que ya no tienen la propiedad, no tienen la tenencia del vehículo, que lo vendieron en que no sabían que no se le había hecho el traspaso. Es decir, que las oportunidades nuestras para crecer como organismo de tránsito está en la matrícula inicial. Y en ese orden de ideas nosotros hemos venido generando una serie de estrategias para llegar a un punto de equilibrio para nosotros volvernos competitivos con el resto de los organismos de tránsito. En ese orden de ideas nosotros ya cambiamos nuestra oficina operativa que teníamos en el centro del municipio de Santa Rosa y la trasladamos a la vía La Cordialidad, kilómetro 2, estación de servicio Terpel, dándole un fácil acceso a los usuarios con unas oficinas modernas con planta de energía eléctrica. Se va el fluido eléctrico y a los 5 segundos tenemos energía, mientras que en Santa Rosa llovía, inmediatamente nos quedamos 2-3 horas sin energía y obviamente el usuario perdía su viaje allá. En ese orden de ideas nosotros cada día nos estamos volviendo competitivos. Pero con la llegada de la estampilla, a manera de ejemplo, el hecho de que nosotros llegara un usuario a hacer el trámite de matrícula inicial, el promedio que se le afectaba a ese usuario con la matrícula inicial, más o menos serían 1.500.000 pesos en matrícula inicial. Esa persona con 1.500.000 pesos adicionales no tiene nada que hacer en la Secretaría de Movilidad. Se va para Turbaco, se va para Cartagena, se va para Clemencia y se ahorra el 1.500.000. Una persona que va a sacar una licencia de conducción por primera vez en la Secretaría de Movilidad vale un promedio de 60.000 pesos. Y la estampilla proelectrificación más la sistematización le vale 120.000 pesos. Es decir, le vale el doble de lo que nos cuesta ese trámite en la Secretaría de Movilidad. Es decir, al final ese usuario, donde cuesta 60.000 pesos, en Turbaco también vale un poquito más que nosotros, vale 65.000.
Entonces, aquí donde nosotros, ese trámite le costaría 60,000 pesos más 120,000 la estampilla, estaríamos en 180,000 frente a 65,000 pesos en Turbaco. Significaría que no tendría nada que hacer en la Secretaría de Movilidad. Estaría obviamente buscando otro organismo de tránsito. Y así sucesivamente nos afecta en gravar en los trámites iniciales. Lo que se busca, señores diputados, no es dejar de gravar, no es dejar de conseguir más recursos para el departamento, sino buscar que no se graben los trámites iniciales. La idea es darle oportunidades al usuario para que venga a matricular su vehículo en la Secretaría de Movilidad, y se van a grabar, son otro tipo de trámites que obviamente ya con la persona teniendo su vehículo matriculado en la Secretaría de Movilidad tendría por fuerza mayor que hacerlo. Es decir, si va a sacar un certificado de tradición de propiedad del vehículo, ahí tendría que pagar la estampilla. Corrección, duplicado de licencia de tránsito, tendría que pagar la estampilla. Levantamiento o limitación de la propiedad, reserva y cambio de acreedor prendario. Diariamente se presentan inscripción de este tipo de trámites y estarían grabados con la estampilla. Solicitud de blindaje, instalación de vidrios polarizados, cambio y reposición de placas automotor, vehículos, motocarros, remolques, semirremolques y similares, cambio y reposición de placas de motocicletas, cancelación de matrícula o cambio de servicio, cambio de característica de vehículos, motocarros, remolques, semirremolques, multimodulares y similares, color, cambio de motor, transformación, conversión, grabación de chasis o serial, etcétera, etcétera. Cambio de característica de motocicletas, color, motor, transformación, etcétera, etcétera. Traspaso de vehículos, motocarros, remolques, semirremolques, multimodulares, similares y motocicletas. Traspaso a persona indeterminada, que es un traspaso que diariamente estamos haciendo. Si vieron las estadísticas que leía el señor secretario, encontrarán cuántos hicimos el año pasado, los 2 años anteriores y lo que va transcurrido el presente año. Traspaso a persona indeterminada de vehículos, motocarros, remolques, etcétera. Como verán ustedes, el departamento no dejaría de percibir este valor de esta estampilla en los trámites relacionados a tránsito. Lo que estamos es cambiando la base graval para que no se graben los trámites iniciales. Porque al nosotros grabar los trámites iniciales, significa que no nos volvemos atractivos ni competitivos con los usuarios y competitivos con los tránsitos que nos rodean a nosotros. Ya no teniendo grabado los trámites iniciales, obviamente cuando la persona ya está matriculado aquí con su vehículo, si va a hacer un traslado, inmediatamente se le cobra estampilla. Si va a hacer un cambio de color, si va a hacer un cambio de color, de motor, etcétera, ahí va grabado ese trámite. ¿Qué pasó con esta estampilla? Eso ya nos hacemos esa pregunta. Eso fue bien explicado en la socialización del proyecto por la Secretaría de Hacienda, que hizo muy buena explicación al tema. Era que anteriormente la normatividad que regía en cuanto a la creación de los organismos de tránsito era muy severa. La estampilla existía anteriormente en el departamento de Bolívar, sino que se dejó de cobrar. Significa que el Ministerio de Transporte aflojó un poquito, por no decir que mucho, los trámites y requisitos para la creación de un organismo de tránsito. Cuando se crea inicialmente la estampilla por identificación y que se grababan los trámites de tránsito, solamente existía en el departamento de Bolívar el Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, hoy en liquidación, que fue creado por la Asamblea Departamental en 1970. No existía el DAT. Entonces, cuando el usuario llegaba, tenía que pagar la estampilla porque no tenía opción de ir a otro organismo de tránsito, porque era el único que existía en el departamento de Bolívar.
Hoy, con la liberación de esa normatividad por parte del ministerio, tenemos al DAS de Cartagena, y eso que estoy hablando solamente de los que están alrededor de nosotros, el DAS de Cartagena, Clemencia, Turbaco, San Juan Nepomuceno, el Carmen de Bolívar, sin incluir Magangué, y Monpós, que está ahí cerca. Allá en el sur de Bolívar está creado el de Santa Rosa del Sur. Entonces, en ese momento, cuando la Asamblea Departamental le presentan el proyecto, ahí fue que no se tuvo en cuenta que hay una serie de organismos de tránsito que están en competencia con la Secretaría de Movilidad, y obviamente lo que se busca es ser competitivos, pero a su vez tenemos que tener algunas garantías para prestar un buen servicio y también ser competitivos. En ese orden de ideas, señores diputados, nosotros como Secretaría de Movilidad, como secretario de Movilidad líder del tema de transporte y tránsito en el departamento de Bolívar, le estamos pidiendo hoy el favor a ustedes de apoyar esta iniciativa presentada por la Secretaría de Hacienda, donde nos darían a nosotros la oportunidad de volvernos competitivos frente a los otros organismos de tránsito, sin menoscabar, obviamente, los intereses y los recaudos del departamento de Bolívar. Porque como hemos presentado y lo hemos explicado y sustentado, no es que se van a dejar de cobrar esta estampilla. Es lo contrario, vamos a cambiar los trámites iniciales por otros trámites que normalmente tienen que hacer los usuarios cuando ya tienen esos vehículos matriculados en la Secretaría de Movilidad, porque como está actualmente la ordenanza, obviamente no nos deja a nosotros la oportunidad de que crezcamos más, porque los usuarios no van a hacer los trámites iniciales con nosotros porque son muy onerosos. Esa es nuestra posición frente al proyecto que hoy se discute, y darle nuevamente la gracia a ustedes por la oportunidad brindada para expresarle cuál es la posición de la Secretaría de Movilidad en calidad de líder del sector de transporte y tránsito en el departamento de Bolívar. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias a usted, doctor Dairo Pulga. Definitivamente su aporte es muy valioso para tener claro la conveniencia y justificación de este proyecto. Desafortunadamente, pues, hoy no contamos con la presencia en la sesión del secretario de Minas, que también hubiese sido muy importante escucharlo. Señor secretario, dele lectura al proyecto de informe, por favor. Sí, señor. Cartagena, julio 7 de 2021. Señores honorables diputados, Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Referencia: proyecto de informe de primer debate sobre la constitucionalidad, legalidad y conveniencia referente al proyecto de modificación de la ordenanza 301 del 2020, por medio de la cual se adoptan medidas rentísticas y tributarias como monopolio rentístico sobre alcoholes, licores, destilados, estampilla, proelectrificación rural, y se dictan otras disposiciones en materia tributaria. Con base en la designación hecha por la Presidencia de la Corporación y de acuerdo a las facultades constitucionales y legales, y teniendo en cuenta las disposiciones generales del Reglamento Interno de la Asamblea Departamental de Bolívar, por medio de la presente nos permitimos rendir informe de ponencia para primer debate al proyecto de ordenanza por medio de la cual se modifica la ordenanza 301 de 2020, se dictan otras disposiciones, donde se discutirá la conveniencia, legalidad y constitucionalidad de esta. Posterior a su respectiva socialización ante la sesión plenaria de la Corporación realizada el día 6 de julio por los funcionarios de la Gobernación de Bolívar, en donde con sus intervenciones hicieron una detallada y pormenorizada explicación sobre los alcances del objeto del presente proyecto de modificación ordenanzal, y que se encuentran debidamente detallado y soportado en la exposición de motivos que hará parte integral de la presente ponencia. De igual manera, se puso el marco legal y se constató que éste se encuentra ajustado a la normatividad que regula la materia del presente proyecto de modificación, razón por la cual, en nuestra condición de ponente, compartimos los criterios allí expuestos y, en consecuencia, consideramos la viabilidad de este proyecto de ordenanza por medio de la cual se modifica la ordenanza 301 de 2020 y se dictan otras disposiciones.
para lo cual, con base a las disposiciones reglamentarias de la Asamblea Departamental de Bolívar, en esta instancia nos referiremos específicamente a la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del mismo. Legalidad. Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano. 1. 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos. Inciso tercero, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Invocando el artículo primero constitucional, también haciendo el llamado a la solidaridad de las personas que integran el Estado social de derecho. Asimismo, en el artículo 300, en los numerales 3 y 5, reza: corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanza. Tercero, adoptar de acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo económico y social y los de obras públicas, con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento. Quinto, expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos. Artículo 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. De igual manera, las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado, aplicarse, sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. En el artículo 345, el cual reza: en tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se haya incluida en el de gasto, los cuales establecen que no es posible crear o modificar una renta o gasto y aprobar o modificar el presupuesto sin la participación del respectivo órgano de representación popular. En este caso, la Asamblea Departamental. De acuerdo con el principio de la representación fundamental en toda democracia, no puede existir ingreso público ni gasto público y, por tanto, presupuesto sin participación de los representantes de la sociedad, independientemente de las formas organizativas o trámites de aprobación. En efecto, en la Constitución colombiana este principio se encuentra consagrado en los artículos 338 y 345, los cuales establecen que no es posible crear o modificar una renta o gasto y aprobar o modificar el presupuesto sin la participación del respectivo órgano de representación popular, en este caso la Asamblea Departamental. El artículo 363 de nuestra Carta Política señala en su tenor literal: el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Antecedentes y trámites. El presente proyecto de la modificación de la ordenanza 301/2020 fue presentado por el señor gobernador Vicente Abreu Escap el día 1 de julio con la finalidad de excluir de los hechos generadores bases gravables y tarifas contemplados en el artículo 46, algunos de los actos relativos a tránsito y transporte. Motivación. La estampilla por electrificación rural es un tributo que viene dado desde la Ley 23 de 1986 por un término de 20 años y prorrogada 10 años más por la Ley 1059 de 2006. Con fundamento en esta ley se expidió la Ordenanza 12 de 2006, la cual estuvo vigente hasta el año 2016, y posteriormente se expidió la Ley 1845 de 2017, mediante el cual se estableció este tributo por el término de 20 años. En estas leyes se han facultado a las asambleas departamentales para establecer el reglamento para su aplicación.
Por consiguiente, con sujeción a la Ley 1845 del 17 de julio del 2017, la Asamblea Departamental de Bolívar expidió la ordenanza número 301 del 2020, sancionada el 4 de diciembre de 2020, por medio de la cual se adoptan medidas rentísticas y tributarias como monopolio rentístico sobre alcoholes, licores, destilados, estampilla, prolectificación rural, y se dictan otras disposiciones en materia tributaria. En esta ordenanza se estableció el reglamento de dicho tributo, quedando contenidos entre los artículos 40 y 53, fijando los elementos sustantivos tales como sujeto activo, Departamento de Bolívar; sujeto pasivo, las personas naturales o jurídicas; las sociedades de hecho, las uniones temporales; hecho generador, todas las solicitudes allí señaladas realizadas por los sujetos pasivos mediante actos y documentos; base gradable, salario mínimo legal mensual vigente; valor comercial, factura sin IVA para las actividades grabadas que se describen en la tabla; tarifa aplicada en porcentaje en cada una de las actividades grabadas. El artículo 46 de esta disposición contempla entre los hechos generadores, bases gravables y tarifas para el pago de la estampilla prolectificación rural, actos relativos a tránsito y transporte, generándose un impacto financiero negativo que afecta a la Secretaría de Movilidad para cumplir con el objeto para la cual fue creado, evidenciando una desventaja en materia de competitividad y mercadeo frente a los demás organismos de tránsito del sector, por el incremento en las tarifas a cobrar por la inclusión de este porcentaje. Conveniencia. Sin lugar a dudas, el presente proyecto de ordenanza, por medio de la cual se modifica la ordenanza 301/2020 y se dictan otras disposiciones, se marca en la consideración de los factores de competitividad de la Secretaría de Movilidad del Departamento de Bolívar, que permitan hacer una idea de la dinámica de los mercados en materia de tránsito y transporte. Este ejercicio se enfoca en evidenciar las distintas variables propias de la competitividad frente a otros organismos de tránsito, con el cobro de la estampilla prolectificación rural y la incidencia negativa en el cumplimiento de los fines funcionales de la entidad, truncando la esencia del organismo de tránsito del Departamento de Bolívar, como lo es la eficiencia en la satisfacción de las necesidades del sector de tránsito y transporte y el posicionamiento como entidad prestadora de un servicio público a la vanguardia. Por tal motivo, el gobierno departamental considera necesario adoptar las medidas precisas para evitar un menoscabo a las arcas por los conceptos de trámites que se verán mermados por la aplicación de la ordenanza 301 del 2020, generando consecuencias negativas para la gestión de la Secretaría de Movilidad como autoridad de tránsito departamental, de acuerdo con la proyección que se mostró en un escenario de competitividad de tarifas de tránsito frente a los otros organismos de tránsito, que se ve truncado con gravámenes como el aquí señalado, lo que conllevaría el no aumento del parque automotor y desincentiva la realización de trámites ante el organismo de tránsito departamental. Proposición. Con los fundamentos y racionamientos expuestos, siendo constitucional, legal y conveniente esta iniciativa, se solicita abrir la discusión y aprobar la ponencia positiva del proyecto de informe y pase a plenaria para que sea leído en primer debate. Cordialmente, Elkin Antonio Benavides Agua, Verónica Payares Vázquez, ponentes. Leído el proyecto de informe, señor presidente. Leído el proyecto de informe, se somete a consideración de los honorables diputados de la comisión. Queda abierta su discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la comisión el informe leído, el proyecto de informe leído? Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Aprobado. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la comisión aprueba el proyecto de informe leído. Dele lectura al articulado, señor secretario. Señor.
Artículo primero, modifíquese el artículo 46 de la ordenanza 301/2020, el cual quedará así. Artículo 46. Hechos generadores, bases gravables y tarifas. Constituye hechos generadores, bases gravables y tarifas para el pago de la estampilla por electrificación rural las siguientes solicitudes de documentos o actos. La tabla que fue leída en exposición de motivos, que contiene los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas que se fijarán para el cobro. Parágrafo. Primero, los valores resultantes en las liquidaciones deberán aproximarse al valor múltiplo de 10 más cercano. Artículo segundo. Facultades. Facúltese al gobernador de Bolívar para que determine y fije los valores a cobrar por concepto de derecho de sistematización de que trata el artículo 14 de la ordenanza 17 del 2011 en los actos y documentos aquí señalados. Parágrafo. Se exceptúan del pago de derecho de sistematización los actos relativos a transporte y tránsito. Artículo tercero. Vigencias y derogatorias. Esta ordenanza rige a partir de su publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 46 de la ordenanza 301 de 2020. Leído el articulado del proyecto de ordenanza, señor presidente. Encienda su cámara, señor secretario, por favor. Apagó la cámara. Leído el articulado, se somete a consideración de la comisión, se abre su discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la comisión el articulado leído? Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Aprobado. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Partido Alianza Social Independiente ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor presidente, para informarle que la comisión aprueba el articulado del proyecto de ordenanza. Aprobado el articulado, dele lectura al preámbulo, señor secretario. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral cuarto del artículo 300 y el artículo 338 de la Constitución Política, el numeral primero del artículo 62 del decreto 1222 de 1986, ley 1845 del 2017 y demás normas que las adicionen o complementen, ordena. Leído el preámbulo, señor presidente. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título. Ordenanza, proyecto de ordenanza por medio de la cual se modifica la ordenanza 301 del 2020 y se dictan otras disposiciones. Leído el título del proyecto de ordenanza, señor presidente. Leído el título, se somete a consideración de la comisión. Se abre su discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la comisión el título leído? Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Juan Mejía López. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Partido Alianza Social Independiente ASI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Señor. Juan Mejía López. Aprobado.
Sí, señor. Señor presidente, para informarle que la comisión aprueba el título del proyecto de ordenanza. Siendo aprobado el título del proyecto de ordenanza y el proyecto en su integralidad, pregunto a esta comisión si desea que este informe de comisión pase a plenaria para que sea leído en primer debate. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavides Aguas. Apruebo. Verónica Payares Vázquez. Apruebo. Partido Conservador, Juan Mejía López. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Partido Alianza Social Independiente ANSI, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Sí, señor. Juan Mejía López. Aprobado. Sí, señor. Señor presidente, para informarle que la comisión aprueba que el proyecto de informe que el informe se ha leído en la plenaria. El informe de comisión se ha leído en la plenaria. Para primer debate. Para primer debate, sí, señor. Continúe con el orden del día, señor secretario. Quinto punto del orden del día, proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones en secretaría? No, señor, no hay proposiciones en secretaría. Que la próxima sesión sea a las 6. ¿Tiene algún diputado? Tiene la palabra el doctor Juan Puentes. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, era para solicitar, ya que esta ordenanza hace una modificación digamos que en la parte tributaria y también va a ser un recaudo por parte de la Secretaría de Movilidad. A mí de pronto me gustaría tener, si es posible, un estudio o unas proyecciones en materia económica de cuánto va a ser el recaudo aproximado una vez esté implementado digamos, el impuesto de traspilla pro electrificación y el de todo lo que tiene que ver con materia de movilidad, aproximadamente de cuánto sería el recaudo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, doctor Juan Puente. Doctor Juan Puente, le recuerdo que los recaudos de los que estamos hablando, que hoy son materia de estudio, no son para la Secretaría de Movilidad como tal, sino son para la estampilla de proelectrificación rural. Sin embargo, es muy válido la solicitud que usted hace y teniendo en cuenta que la Secretaría de Hacienda debe quedó de presentar una justificación de los nuevos actos o hechos generadores, se le puede anexar, doctor Germán Baños, doctor Ever Caicedo, la solicitud que está haciendo el doctor Puente, que sería como un comparativo de lo que antes se recaudaba con los anteriores hechos generadores y con los que ahora pues se está modificando, porque no son todos, doctor Puente, quedan la mayoría, si no estoy mal, o gran parte queda. Espero que esté tomando atenta nota, doctor Germán Baños y doctor Ever Caicedo. ¿Algún otro compañero desea el uso de la palabra? No siendo así, continúe con el orden del día, señor secretario. Señor presidente, para informarle que se encuentra agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se da por terminada la sesión de hoy. No sin antes darle gracias a todos los compañeros diputados, al doctor Jorge Rodríguez, que también nos acompaña en la sesión del día de hoy, y a todos los funcionarios de la administración departamental que nos acompañaron. Doctor Jorge Rodríguez, la doctora Ana Castro, el doctor Ever Rico, que no son de esta comisión y nos están acompañando en la sesión del día de hoy. Y se cita para el día martes a las 7 de la mañana.
próximo martes a las 7 de la mañana. Feliz día.